Queremos entender qué va a ocurrir ahora con lo que estamos observando en nuestro país. Para eso hemos invitado al temible dúo Los Fernandos. Fernando Tuesta y Fernando Rospigliosi, analistas políticos que nos han acompañado en otros momentos de crisis y vaya que hoy también tenían que estar con nosotros. Pero justamente sobre lo que acabamos de ver, ¿esto qué les parece? Cierto, nos parece a todos una provocación, pero ¿qué puede suceder con este tipo de declaraciones justamente hoy cuando en el Congreso se sigue debatiendo aún si aceptan la renuncia o si lo vacan? Yo creo que esto va a encender más aún los ánimos. Bueno, en mi opinión lo que fue una gran provocación fue la renuncia y la carta, que también es el mismo texto que leyó, ¿no? Donde no reconoce ningún error, no reconoce sus actos de corrupción, le echa la culpa de los problemas a todo el resto del mundo y no le pide disculpas al pueblo peruano por todo el daño que ha causado. Y no me estoy refiriendo a su mal gobierno, me estoy refiriendo a la prolongación de la crisis durante todo este tiempo. No pide disculpas por el intento de compra de los congresistas. Realmente eso sí fue... Y llama delincuentes a otros. Una provocación, claro. Y entonces creo que esta posición que han expresado algunos congresistas en el sentido de hacer lo mismo que se hizo con Fujimori, no aceptarle la renuncia, vacarlo y ponerle 10 años de inhabilitación, que es una sanción simbólica, por cierto, pero eso no está tan descaminado, ¿no? Aunque ya la Junta de Portavoces acordó aceptarle la renuncia y, en fin, ya no hacer demasiados problemas, pero realmente se ha comportado tan mal al final de su mandato como en los últimos tiempos, provocando, insultando al resto y no reconociendo, que es lo más importante, sus propios problemas y sus propios errores. Fernando Tuesta, ¿qué efectos pueden tener estas palabras? Creo que el presidente, ahora casi expresidente, pero Pablo Kuczynski, sale como entró, desubicado. Realmente sus palabras, que quieren ser firmes, cuando debió hacerlo a lo largo de su periodo, quiere hacerlo pues delante de 20 personas, ¿no? El tema de la renuncia o la vacancia que va a haber el día de hoy, el pleno del Congreso, creo que no tiene mayor discusión en los siguientes términos. Creo que el Congreso lo que está haciendo es prolongar el tiempo para que Vizcarra esté presente y pueda juramentar y asumir rápidamente el mando y dejar atrás ya el tema, por lo menos en términos de sucesión presidencial, terminarlo ya. Es cierto que hay una provocación, pero no creo que el Congreso en este momento prolongue a su vez una discusión mayor, porque mal que bien el Congreso al discutir, no es pues que estemos delante de tribunos, ¿no? No vamos a estar delante no son conscientes de eso. Sí, pero también dentro de esa supuesta irracionalidad existen determinados puntos que los conectan en cable a tierra y saben que ellos también forman parte del problema. Y hay gente, y la calle, vamos a ver cómo se manifiesta ahora, que está exigiendo aquello que se vayan todos. Y no creo que los congresistas estén dispuestos a aumentar combustible a algo que ellos quieren parar de todas maneras. Y eso significa rápidamente pasar la página. Ayer nos preguntábamos con Magali, ¿cómo va a ser un gobierno de Martín Vizcarra? Hay quienes ven con expectativa este momento y hay quienes ven con preocupación porque no lo consideran un líder o siempre lo han visto supeditado la figura de PPK, siendo un hombre valioso, pero digamos en un segundo plano. Comencemos ahora por el lado de Fernando Tuesta. ¿Qué tendría que ocurrir con Vizcarra para devolvernos cierta tranquilidad como país? Teniendo en cuenta que él llega solo. Claro, Vizcarra, en una primera mirada, uno tiende a pensar de que es mucho más débil que Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, el no tener bancada, el no tener partido, le da las manos libres como para poder empezar de cero. Y eso significa, ya se ha dicho, para empezar, designar un gabinete lo más plural posible, un gabinete político, un gabinete que combine además algo que lo que él trae. Incorporar, digamos, algunas élites de provincias, puede incorporar algunos buenos ministros, ya sea políticos, de la última década y media en los diferentes gobiernos, personalidades que le permitan no caer en la dependencia de los Fujimori. Porque en realidad esta es una tarea, no digo enfrentarse a ellos, no caer en la dependencia, porque para empezar, la antigua bancada, no sé cómo va a quedar, de Peronos por el Cambio, señalaban que si es que era el respaldo, si Vizcarra
tenía un gobierno solo respaldado por Keiko, ellos pasarían a la oposición. Claro que este es más declamativo que otra cosa. Pero bien, yo creo que sí puede dar un respiro, siempre y cuando, repito, no exista movilización ciudadana bajo la idea de que se vayan todos, que hay sectores que lo están promoviendo. Tengo la impresión de que esto no va a ser así. Por lo tanto, va a haber una cierta tregua. Eso, sin embargo, no nos acredita y nos permite pensar necesariamente en un Vizcarra hasta el 2021. La pregunta del millón, Fernando Rospigliosi, ¿creerá en Vizcarra? Yo creo que tiene buenas posibilidades. Primero, porque el Congreso no puede hacerle la vida imposible como realmente se la hizo a Pedro Pablo Kuczynski. El Congreso tiene que andar con cuidado durante un tiempo prudencial, creo que entre 6 meses y 1 año, porque el Congreso es responsable también de que Vizcarra vaya a asumir mañana la presidencia. Entonces, además, como dice Tito Tuesta, el Congreso está muy desacreditado. Y tampoco pueden empezar a fastidiar la paciencia y a prolongar la crisis y a seguir empujando una situación de tensión, porque ante la opinión pública quedarían muy mal. O sea, yo creo que le tienen que dar un periodo de gracia. Ahora, si Vizcarra hace cosas sensatas, si tiene un gobierno plural, podría hacerlo bien, porque la valla está muy baja, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sido muy malo, y entonces cualquier cosa razonable que haga lo supera. Ahora, yo creo que tiene que moverse en una línea muy delgada y en un asunto que es muy importante. Él no puede enfrentarse al Congreso, no tiene bancada, no tiene partido, tiene que tratar de concertar, pero no puede someterse o subordinarse al Congreso. Eso sería fatal. En algunos momentos Kuczynski y su gobierno se sometían al Congreso, lo sobornaban, lo franeleaban, y ahí te pasan la planadora por encima. No puede hacer eso, sin enfrentarse con ellos, pero en determinados momentos tiene que ser enérgico. Puede recurrir a la opinión pública, como digo, el Congreso está desacreditado, pero no debe someterse y subordinarse y dejarse vapulear. Ahí sí está perdido. Y tiene que jugar con el hecho de que el Congreso no puede liquidarlo. Ya tumbaron a un presidente, si el Congreso tumba a otro presidente ahora, sería fatal para el propio Congreso. Así es que tiene que jugar con eso. Pero ¿cómo haría Vizcarra para tratar de evadir, digamos, las ganas de gobernar y la ambición de gobernar de Fuerza Popular, del partido de Keiko? ¿Cómo haría para escaparse de ese dominio y terminemos en el Perú gobernados no por Vizcarra, sino por los fujimoristas? Sí, pero Keiko no puede gobernar ahora, y eso ya lo tiene que saber, y además su partido se ha escindido. Pero sí puede bloquear, sí puede pero tratar de manipular. Digo que no le conviene, no es que ellos se vayan a transformar en buenos de ayer para hoy, no le conviene, Claro, si tiene un gobierno débil que ceda todas las presiones, bueno, como digo, van a avanzar y lo van a planear. Claro. Pero si tiene un gobierno firme que se planta, no pueden hacer otra cosa que respaldarlo. Y les conviene a ellos también, porque se ha creado una imagen de que son obstruccionistas, de que fastidian por fastidiar, de que son ambiciosos de poder. Bueno, ellos son beligerantes. Claro, tienen que ir limando esa imagen que no les hace ningún daño, o no les hace ningún bien, les hace mucho daño para la siguiente elección. Entonces tienen que cuidarse, y por eso digo, si Vizcarra sabe aprovechar esas debilidades que tienen ellos también, puede avanzar. Ahora, finalmente, es una incógnita, no sabemos. Fernando Tuesta, ¿cómo evitar precisamente en esa línea que Vizcarra se convierta en un títere de las mayorías en el Congreso? Y lo otro, te doy el pie para entrar a otro tema que creo le interesa también a la audiencia. Hay asuntos como los de la seguridad ciudadana, hay asuntos de la generación de empleo, hay temas del día a día que a la gente le preocupan más de si se ponen o no de acuerdo, que quieren la efectividad. ¿Cómo ves esa situación? Necesariamente Vizcarra tiene que presentar un gabinete lo suficientemente aceptable, no solo para el Congreso, sino en general para la opinión pública. Requiere cuadros con experiencia, porque solo, por más que se coloque, y hemos visto el fracaso de los gobiernos tecnocráticos, no puede tener pues una suma de tecnócratas atrás que no lo van a defender finalmente, ¿no? Y entonces, requiere, aparte de eso, un plan mínimo que pueda desarrollar en términos de reformas que han sido frustradas, el tema de educación, por ejemplo, el tema de seguridad, que son claves, la propia reconstrucción, que le importa tiene que convencer, además, tiene que tener capacidad persuasiva, pero
Eso por un lado. Por otro lado, como lo ha señalado también Fernando y donde coincidimos, al Congreso en este momento no le conviene mostrar el obstruccionismo que hasta este momento había mostrado, ¿no? Había señalado a partir de sus actos. Pero además, lo siguiente, no le conviene a Fuerza Popular presionar tanto a Vizcarra que pueda debilitarlo de tal manera que el fantasma de la renuncia comienza a acechar. O yo no creo tanto en la vacancia, que también podría producirse. Al 2021 faltan más de 3 años. Y visto el escenario peruano, este es el larguísimo plazo. Entonces, hay mucho trecho para llegar. Entonces, en este momento a Fuerza Popular no le conviene acortar esos plazos. No le conviene. Le conviene alejar estos sucesos de hoy, que forman parte entre la renuncia de PPK, más los problemas de Odebrecht. A Keiko Fujimori le conviene alejar en el tiempo. Y eso significa no tener la misma actitud en relación a PPK, y por otro lado tiene que resolver sus problemas internos también. Hay que ¿no? poner entonces Ha en esa ganado, línea los problemas de la gente en primera línea ahí viene, del debate de Estado, de gestión. Se ha querido comparar esto con el 2000. Creo que no. El 2000 fue la crisis del sistema político total. La corrupción, además, tenía como su punto de partida el centro, el gobierno autoritario que había comprado, no pues o intentado comprar, había comprado todo, absolutamente todo, instituciones, absolutamente todo se desmorona eso y la gente estaba indignada y movilizada. Hoy día tengo la impresión que esa indignación no moviliza tanto a la gente porque siente que el cambio más o menos dentro del orden constitucional es posible y es aceptado, ¿no? Eso tiene que aprovechar Martín Vizcarra. Esa debilidad inicial que uno puede observar, lo puede convertir en fortaleza y ahí esperemos que tenga pues la pericia necesaria para enfrentar, digamos, un contexto adverso. Ahora, hay otros personajes en esta trama que no han quedado bien colocados. Alberto Fujimori, Kenji. porque su principal operador, Kenji, ha quedado incluso plasmado en video. ¿Qué va a pasar con estos personajes? Y todo el futuro político que se le auguraba a Kenji, que creo que ya había hasta formado, había comprado su kit electoral, se le quemó el pan en la puerta del horno. Justo, tú lo has dicho, exactamente sucedió el mismo día que compraba su kit y en la mañana tú lo veías feliz y en la noche estaba demudado realmente. Y no es para menos, en realidad, porque lo agarraron con las manos en la masa. Bueno, el problema para ellos es muy serio. Para Alberto, para empezar, que tenía un protector... Se quedó sin operador. No solamente sin operador, su protector, Pedro Pablo Kuczynski, que lo liberó y que lo iba a defender con uñas y dientes porque, imaginemos, es improbable, pero podría ocurrir. La Corte Interamericana dice, se anula el indulto, Fujimori a prisión, pero Pablo Kuczynski no iba a acatar eso porque dependía de su alianza con los Fujimori. Ahora Vizcarra no tiene nada que ver en el asunto. Es improbable, pero de todas maneras ya debe estarle causando temor a Alberto Fujimori. Y desde el punto de vista político, su partido ya estaba lanzado. No iban a conseguir las firmas para estas elecciones, pero iban a ir con vientres de alquiler en las elecciones regionales y municipales y le iban a sacar un pedazo significativo a Keiko. Ahora todo eso ha quedado reducido a su mínima expresión. En el Congreso están a punto de expulsarlo, los otros le van a pasar la factura, los detestan, ¿no? Porque se han sentido traicionados. Entonces, el futuro político de Kenji, bueno, en el Perú ya sabemos que no hay cadáveres, va a resucitar dentro de algún tiempo, pero además ha quedado ya con algo que no se lo va a quitar nunca. Kenji Videos. Así como los Vladi Videos, han quedado los Kenji Videos. Y eso no se olvidan para nada, quedan en la historia y se lo van a recordar. De aquí a 30 años se lo van a seguir sacando. Entonces, podrá ser congresista de nuevo, pero todo lo demás ya es bastante improbable. Ha quedado muy, muy golpeado. Entonces, este sector queda tremendamente debilitado y en consecuencia, los otros cobran más fuerza. Todos esos que ya estaban a punto de saltar del barco, que estaban en el keikismo, ahora retroceden y van a pedir perdón. ¿No es cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el keikismo se fortalece ahí, pero también el anti-keikismo que mencionaba Fernando Tuesta, o sea, esos que están pidiendo ahora que se vayan todos, es en realidad el anti-keikismo, que defendían hasta la muerte a Pedro Pablo Kuczynski, ahora fueron derrotados y quieren también que caiga Keiko, pero eso no va a ocurrir, pues porque si bien hay un descontento generalizado en la ciudadanía,
¿Qué hacemos? Claro. Se van todos estos y ¿quiénes vienen? Iguales o peores. Entonces, Exactamente. Son los mismos partidos Es lo que le inscritos. decíamos no ayer a hay Vieira. otra congresista posibilidad, Vieira. pues. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Qué nos garantiza que los que reemplacen a estos no sean iguales? Con estos bueyes tenemos que arar. Con estos bueyes tenemos que arar. Hay que seguir Y con... para que lo entienda parte de la audiencia, el año 2000 era tanta la crisis que el propio Congreso dio una norma para acortar su Claro. mandato, nuevas elecciones. Hoy en día este Congreso no No va a lo va a dar dar ni de ninguna vaina. norma para No, hay algo que... Fernando. ¿Cómo quizá- queda ese otro dúo, Kenji Alberto? Bueno, yo creo que se va a dar inicio a la noche de los cuchillos largos. Si hay algo en política muy recurrente es la venganza. Y Keiko Fujimori hace 10 días, quizá una semana, se iba encaminado su proyecto a un nuevo fracaso. Así es. Era improbable que lo vaquen, no conseguía, era muy difícil que iban a conseguir los No lograban 87 los votos. votos. Y era 2 derrotas electorales, 2 derrotas de la vacancia, era demasiado, iba a sangrar su partido. Con estos videos le ha volteado el partido a su hermano, a su padre, se ha fortalecido con todo lo que ha señalado Fernando. Creo que en el corto plazo ella es ganadora. Ella es ganadora. ¿Cuánto le durará? Es otra cosa. Claro, pero digamos, pero ya frenar lo que era el sangrado, la hemorragia y De que su se venía partido. y de su partido, pero además en términos también de posición política, porque Keiko ha perdido pues 2 elecciones en el último minuto. Así es. Y la vacancia anterior la perdió también de manera sorpresiva y esto le ha significado un dolor que ahora, con este triunfo, creo yo, en términos políticos, ha logrado por partida doble sacar a Pedro Pablo Kuczynski, que no, lo quería sacar desde el primer día, Claro, no le perdonaba en la derrotar campaña la al última hermano, parte. por lo menos eliminándolo en el corto plazo, como ustedes han señalado, y no dejarse someter por el padre, porque ahora Alberto Fujimori está en silencio, pero esta es una derrota política también para él. Fortalece su posición. Kenji, que efectivamente tenía todo el horizonte como para ser una estrella en ascenso, Fernando no puede ver la carcajada. pero son... Claro, son- Kenji se son vendía hechos- como el futuro. como el futuro. Y o sea, Keiko ya la Mucha la gente perdedora. se había pero metido al además- bolsillo mucha gente. ¿eh? Pero además lo increíble pues es de entre hermanos, aquello de que entre gitanos no se leen las manos, acá eso no funciona, porque se han atravesado de todo y ya han comenzado a decirse cosas de tono mayor. Pero creo que Kenji, que estaba de alguna manera dentro de su posición jugándolo bien, ha perdido absolutamente todo. No tiene posibilidad de entregar algo a Vizcarra. Vizcarra no le debe nada, no tiene por qué deberle, y justamente en la construcción de su propio proyecto político no creo que cuente con Kenji Fujimori. Y allí, en este juego de partidos, sin embargo, yo creo que todos deben, no todos deben, sino de alguna manera creo que entienden de que es necesario cuidar este gobierno, porque si es que este gobierno, en cabeza de Martín Vizcarra, lleva a una situación, digamos, de crisis, de debilitamiento mayor, imaginemos que renuncie, allí sí hay elecciones anticipadas. Y eso es muy importante para los televidentes que están escuchando a cada rato que hay elecciones. A ver. Martín Vizcarra no puede convocar a elecciones anticipadas como no lo puede hacer ningún presidente que no sean para elecciones ordinarias cada 5 años, y la única ocasión excepcional es cuando se termina la sucesión presidencial y el presidente del Congreso, digamos que renuncie Vizcarra, renuncie Mercedes Arauz, asuma provisionalmente la presidencia, el presidente del Congreso, y recién ahí convoca elecciones. Que fue lo de Paniagua el 2000. Que fue lo de Paniagua en el 2000, ciertamente. Y entonces esa sucesión sí abriría el paso a elecciones anticipadas. ¿Eso les conviene al Congreso actual? Evidentemente no, aun cuando vienen las interpretaciones auténticas, ¿no? Porque alguna vez también lo discutimos acá. Tu gran amigo Alfredo Barnechea pide que haya elecciones anticipadas. Claro, porque él sería uno de los beneficiados. Claro. O sea, todo el mundo está jugando sus cartas propio ahora. partido, ¿no? Su Pero propia- la mayoría del Congreso obviamente no No va está a querer. interesada en eso, Claro. porque a Keiko quizás el año pasado, hace un año, podía interesarle. Ahora con el partido fraccionado, a pesar de que ha tenido un triunfo, ya no le interesa. A las izquierdas que están divididas no les interesa. O sea,
ya muy pocos a los Además, que le puede interesar las miremos el elecciones cambalache anticipadas. para el país, porque tenemos elecciones municipales y regionales en octubre. Claro, no, eso sería... Y abrir un proceso en paralelo, todo esto complica mucho Sería además más. seguir en esta situación de Incertidumbre. incógnita para Claro. el país. ¿no? Claro, el país ahora ya hay- necesita avanzar. Ahora hay una Necesita verlo. incertidumbre que se va a resolver muy pronto cuando Vizcarra organice su nuevo gobierno, y si lo hace razonablemente, probablemente ya en economía las cosas se calmen, claro. vuelva a empezar Continuaremos. la maquinaria a funcionar y va a haber gran expectativa, va a tener un respaldo inicial, entonces las cosas pueden empezar a caminar. Bueno, después se verá cómo lo hace, ¿no? Pero en fin, si hay elecciones, bueno, eso sí, si nos tenemos 6, 8, 10 meses en Sí, pues estamos ahí en una situación crítica, en ¿no? incertidumbre. Una consulta, una duda, a ver si ustedes nos pueden ayudar a entender. Todo el Perú ha visto los Kenji videos escandalosos que han generado además todo el escándalo final y la necesidad de que el señor Kuczynski renuncie. Pero ayer aparecieron unos audios donde ministro el Yufra. ministro Bruno Yufra no solamente lo escuelea, lo lleva, según él, todo canchero, un dueño de la situación, al congresista Mamani. Oye, ya pues, tienes que venir, nos vamos al avión. ¿Y cómo es la nuez? ¿Y cómo es la nuez? Y tú diles a la Berry que tu pueblo no quiere la vacancia, tú le explicas, pero no digas que estoy yo. Pero luego viene un audio donde le están quedando para ir a la casa de PPK. Le está diciendo, vamos a la cuadra 9 de Choquehuanca, el hombre te está esperando. Es decir, un audio donde un ministro ya involucra al presidente Directamente. dentro de la negociación para jalar a un congresista. Y aquí viene lo que quiero preguntar. El perfil del señor Yufra era pues el del tecnócrata, el hombre que no es chambero, político, que no resolvía es las político, cosas rápidamente, sin Que no hace esas burocracia. cochinaditas. que no está en la cochinada de los Exactamente. políticos. Había quienes decían que había que clonarlo porque era un gran ministro. Se nos cayó. ¿ah? Se Ayúdenos nos a cayó. entender por qué ocurren estas cosas. Mira, además hay un tufillo ahí, yo creo, de la forma como se acerca y conversa con Mamani. el congresista Mamani, incluso medio clasista, ¿no? Claro, yo lo te hablo polea. como a tu modo, ¿no? Yo creo que así no hubiera hablado con otro, digamos, de su nivel, entre comillas, ¿no? Y ahí hay, con esto que quiero acabar la idea, esto es sumamente serio. Sin embargo, Es muy grave, sin embargo, es muy grave. no creo que sea ni lo único, ni tampoco creo que sea esto algo excepcional. En la política peruana yo creo que esto es mucho más Muy usual. recurrente de lo que uno puede Lo creer. que pasa es que no los grabamos. Y sobre todo cuando comienza la discusión, ¿saben en dónde? En términos del presupuesto de la República. Allí hay los cabildeos, entregas, tomas y dacas Pero mira enormes. qué vivos los fujimoristas, la facción de Keiko, que hace la conferencia de prensa, sacan los videos de Kenji. han ido soltando, pues. Y hablan de Yufra. Sí. No sacan los audios No, todavía. pues. Entonces sale Becharaos con el señor Yufra, con Dan su Carlos Cruz. conferencia de prensa totalmente ofendido. Claro, Yufra, el más ofendido de todos, que dice que de ninguna manera. Y ayer, Pero cataplan. es como el 2000. Claro. Todos hablaban de los videos y criticaban al otro y luego salía el propio. Claro, los van Entonces, dosificando. iban dosificando. Vamos a escuchar un Sí, ratito, sí, sí, vamos sí. a analizar más vamos a ponerle especial énfasis en esa, digamos, acento clasista que le pone el ministro Yufra. A las 7. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra, el ministro. ¿Es tu número? Ya se me fue. Ya, Ya, ese es mi número, apúntalo. a las 7. Escúchame, Dime. a las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30. Ya, bacán. Suche, son 5, 6:30. Y ahora, ¿cómo hago esto? No estoy cargando. Hoy un A las poco. 6:10, en 20 minutos Yo- tienes que no. estar acá. No, pero en esta reunión que le cita a un alcalde en mi despacho, pues, le he dicho que se baja compadre. hasta Rizo. No te pases, pues, no. Ya, no te preocupes tú. Ya, trato de venir, al toque, ya. Acá, 6:30, aquí en el mismo sitio, de acá nos vamos juntos. Ya, 6:30. Voy para allá. Ya, voy pero para allá. no falles, compadre. No. Ya, ok, Ya, vamos. hablamos, chao. Ok. Qué gran actor es Mamani, ¿no? Dice, ¿con quién hablo? Yufra, claro. Y el otro, soy No, Yufra. quiere pues. grabarle el Claro, el nombre. nombre. Claro, por supuesto, pues ahí está bien escueleado también él, lo habían preparado bien. Bueno, ya tienen experiencia, ¿no? Sí, claro. Pero hay otro audio.
Que es más más que vamos a comprometedor escuchar. también, ¿no? Así es. Escuchemos para poder comentar. Me está llamando, ¿cómo se llama? Salaverry. ¿Se ha enterado de lo que ha hablado por la prensa? No creo, ¿no? De mí no se puede haber enterado nadie, nada. No, del Twitter no, que se llama, lo que sale en ¿El del... 21? Sí. No sé, no tengo idea yo. Le, Pero tú dile nomás, tú no le contestes, no le contestes. ¿Para qué le vas a contestar? ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. ¿Me entiendes? Que timbre pate. Ya, yo le digo, pues. Tú dile, oye, yo todavía no soy convencido, mi pueblo no quiere vacancia, pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No, nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojo ahí, ¿eh? No, nada. Va. No, Ya. tú no te preocupes. Por eso, o sea, que como está ya, pues te estoy llamándote. O sea, que como yo en Perú 21 le dije, ¿sabes que no estoy diciendo mi voto? Entonces, ya pensé, yo le he dicho, ¿cómo es posible? Porque, no sé, pues, ¿no? Me imagino eso, no sé. Recién ahora te miran, ¿ah? Qué pendejos son, carajo. Cuando... Sí, pues. Sí, Ya, me tú doy firme cuenta. nomás, compadre. Tú Ya. firme nomás, tú ya sabes cómo es la nuez, man. Y qué cosa vas a sacar. Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, Ya. nomás, ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano, porque no quiero quedar mal, ¿ah? Ya, Bruno. Mi hermano, ya que más seguro, pues acá, ¿con quién acabas de estar? Ya. Ya que más seguro, ya. Tú asegura lo otro, más bien. No, sí, como te dije, yo Para que mañana, esas cosas pasen. yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, Ya. yo hablo mañana y ya está ahí, ¿no? Ya, compadre. Ya, Sí, perfecto. ya. Ok. Como ya se baja mi batería, ya pues, manito, ya. Ya, Cuídate. mañana nos vemos. Chao. Vamos, cuídate. Se celebra, ya sabes cómo es la nuez, tú ya sabes con quién estás. No. Faltó decir en la frase que había de un cómico, ¿no? Estás con papá. Faltó decir Entre- eso. Pues, nada tú ya más. sabes cómo es la nuez y lo que vas a sacar. Eso ya es lo que te compromete en compra de votos. Entre Los el 5 compadreo, palitos. ¿no? El compadreo y cómo es la nuez, ¿no? Típica, además del lenguaje cotidiano. Claro, un lenguaje coloquial, cotidiano. lenguaje criollón, ¿no? Supuestamente. Y donde Mamani se lo comió a Yufra Claro, y debe la estar acusó, ahora la Yufra acusó. no solamente quizá avergonzado, sino preocupado, porque acá vienen denuncias, Vienen denuncias. y fuertes. Claro. Y hay un tema también acá que el presidente, ¿por qué convoca a este tipo, digamos, de colaboradores que los presentan como la gran esperanza de la renovación ejecutiva? Y miren el tema que ha caído. Este era el operador político del señor Kuczynski. Cuando le dicen a Pedro Y Pablo otros. Kuczynski, tienes que hacer política, mira lo que ha entendido de hacer política. No entendió sé, nada. No entendió nada. No entendió nada. Vamos con vivo un segundo, Un sí. momentito, sí, con Ricardo Reina. Está Así es, muy buenos días, justamente Pedro hay una Magali. conferencia de Nosotros nos prensa que está encontramos pidiendo Verónica Mendoza. Escuchemos, sí. del movimiento político Nuevo Perú. Hace unos minutos más, la lideresa de este movimiento político, Verónica Mendoza, ha tenido una conferencia de prensa donde se ha anunciado directamente sobre si es que el día de hoy el movimiento político Nuevo Perú, la bancada de Nuevo Perú, va a votar a favor de la vacancia o va a aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ella ha sido muy clara en este aspecto y ha dicho que ellos van por la vacancia. Esperan que el presidente sea vacado porque no les convence los puntos con los que él ha presentado su renuncia en una carta el día de ayer. ¿Está pidiendo adelanto de elecciones también? Cuando hablamos de un plan de reactivación de la economía. Además de eso, también ha pedido que se produzca una transición democrática. Al asumir, Martín Vizcarra está pidiendo 3 puntos específicos: garantías de lucha contra la corrupción, un plan de reestructuración económica y empleo y una convocatoria a elecciones de inmediato con nuevas reglas para sí, impedir que excelente. nuevos protagonistas políticos Bien. incurran en estas faltas y que suceda nuevamente una crisis política. Bien, como la que estamos Ricardo. viviendo. Bien, estamos dando Muchas cuenta gracias. entonces de otra noticia. Acaba de ocurrir esta Pero estos conferencia de están prensa. tratando de jalar agua para su molino y de que esta situación de incertidumbre en el país continúe. Hacer populismo barato, además, porque están recogiendo el sentir de algunos ciudadanos de a pie que están pidiendo eso y ellos tratando de congraciarse. ¿Nos pueden Ellos también han apoyado a candidatos y políticos que están en este momento Sí, en, pues, en pero el No medio de la solamente micro- eso, ojo, para el ellos cierre. son los responsables de que la crisis se haya prolongado. Recuerden
que el 21 de diciembre ellos votaron a favor de Kuczynski, saliéndose de la reunión. O sea, prolongaron Gracias la a agonía. ellos se quedó Kuczynski de gobierno y ahora están tratando de lavarse la cara, convirtiéndose en los más radicales todos. Yo creo que la nuevas gente tiene que elecciones. entender, ¿no? Palabras de cierre, Fernando. Yo decir palabras finales, pero no son finales, pues son de cierre. Creo que la crisis no termina con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Va a menguar, sin embargo, estos niveles de incertidumbre. Se abre una nueva posibilidad. Yo creo que los escenarios no están dados en términos definitivos y va a depender también de verdad de la voluntad de los actores. Y Martín Vizcarra tiene una gran oportunidad de verdad de pasar a la historia. Pero esas oportunidades muchas veces se pierden. Pero Pablo Kuczynski es el mayor ejemplo de ello. Que la perdió. Don Fernando Rospeliosi, que es el más contento con todo lo que está ocurriendo. Para nada, para nada. Pero bueno, en parte sí, porque ya estamos saliendo de la crisis y hay una expectativa sobre Martín Vizcarra. De todas maneras es una incógnita, pero esperemos que haga cosas sensatas, como decía antes, que tenga en cuenta que el Congreso también está muy desacreditado y que no lo puede ahora asediar como asedió a Kuczynski y que tenga la suficiente energía y firmeza para no dejarse avasallar, pero siendo siempre concertador y formando un gobierno plural. Lo que le están pidiendo ahora, que haga reformas económicas. Sí, claro, tiene que hacer la reconstrucción del norte, tiene que hacer esas cosas para lograr apoyo popular, que es lo único que puede darle viabilidad a su gobierno. ¿Se anima a dar el nombre, repito, de alguien que podría ser un primer ministro, un jefe del gabinete para Vizcarra? César Villanueva, Antero Flores Arauz, hay varios nombres. Gente con experiencia política, sí, claro, y diálogo. Claro, y diálogo, sí. Bien, Muy bien. Interesante. Exactamente. Muchísimas gracias. por su El presencia temible aquí. dúo, los Fernandos del análisis político, Fernando Así es. Rospeliosi y Fernando Tuesta. Gracias por acompañarnos. Gracias.